inicio a este séptimo seminario del Instituto Interdisciplinario para la Innovación de la Universidad de Talca. Hoy tenemos una presentación académica de la mayor importancia para nosotros como instituto. No quiere decir que las anteriores no lo hayan sido, en ningún caso. Solamente que acá por primera vez tenemos una temática que se expresa y se motiva y se vincula estrechamente con un enfoque que el Instituto Interdisciplinario para la Innovación está abordando y que es nuestro trabajo en el Hub Latinoamericano de Políticas de Innovación Transformativa. Trabajo que viene de la mano del centro de la Unidad de Política, Investigación y Ciencia y Tecnología de la Universidad de Sussex, con la cual estamos colaborando no solo bilateralmente, sino que además en un convenio ampliado hacia Latinoamérica, como es el Hub Latinoamericano. Estamos desarrollando un proyecto en cada país, los distintos grupos de trabajo, y esta tesis en particular, la tesis de Pablo Sepúlveda, quien nos va a acompañar en el día de hoy y nos va a exponer, nos sitúa y nos vincula muy estrechamente con el trabajo que como instituto estamos desarrollando y como universidad. Estamos estudiando el fenómeno a partir del cambio climático y de los objetivos de desarrollo sostenible que nos vincula con la transición hídrica, en particular en un escenario de mayor y profunda escasez hídrica. Y esto de la mano de lo que implica en una región como la región de Maule, donde la actividad agroindustrial, desde la agrícola hasta la exportadora, pasando por toda la cadena de valor, es una actividad intensiva, no solo en mano de obra, sino que también intensiva en el recurso hídrico. Eso nos sitúa en un desafío tremendamente importante de cómo hacemos optimización, pero también cómo hacemos cambios significativos en la lógica de prácticas, en las prácticas regulatorias, en los escenarios de la estructura industrial, en los paradigmas y patrones de consumo, vale decir, el comportamiento de los consumidores, y en definitiva nos genera un desafío que nos impone el quizás en un escenario de tanta restricción, cambiar ciertas formas y usos del recurso hídrico, recurso que comienza a ser escaso, para transformarnos en una agroindustria, agricultura, procesamiento y exportación más sustentable, más compatible con los objetivos de desarrollo sostenibles, más compatibles con la población y sus necesidades, más compatibles en definitiva con la sociedad. Por ello, siendo un tema, como digo y reitero, de la mayor importancia para el instituto, dado el trabajo que estamos desarrollando en paralelo a este trabajo de tesis que desarrolló Pablo Sepúlveda, quisiera en primer lugar darle la bienvenida a todos los asistentes, agradecerles su participación y muy especialmente a Pablo Sepúlveda, quien nos acompaña en el día de hoy, flamante reciente graduado de la Universidad de Sussex, del Master of Science de la Universidad de Sussex, y que nos va a presentar un trabajo que fue parte de su trabajo de tesis, denominado y titulado Rastreando la innovación transformativa en América Latina, un análisis de estudio de caso del sistema de ciencia, tecnología e innovación de Chile y su relación con la transición hídrica. Este trabajo fue recientemente elaborado por Pablo, quien es de formación original, aprovecho de presentarlo, psicólogo de la Universidad Central, y luego desarrolló su Master of Science en la Universidad de Sussex. Este trabajo fue parte de su tesis de grado, recientemente obtenida, y quisiera en definitiva darle la oportunidad entonces a Pablo para que nos exponga este trabajo y podamos compartir
primero los hallazgos, los enfoques conceptuales que hay detrás de esta iniciativa y de este estudio, y en particular los resultados en torno al caso chileno en un tema tan sensible como es el recurso hídrico. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra a Pablo y un gusto tenerte con nosotros. Ahí sí. Muchas gracias, Cristian, por la introducción y también, como dije antes, por la oportunidad de estar acá presentando este tema que, como bien decías tú, viene a raíz de mi tesis en la Universidad de Sussex. Antes de partir, quisiera preguntar, por ordenar la casa, ¿cómo vamos a hacer temas de preguntas? ¿Las preguntas pueden ser entre medio o pueden ser después? Hacemos la exposición. Perfecto. En torno a los 40 minutos y a continuación hacemos todas las preguntas. Y dado que el grupo es suficientemente manejable, yo mismo le voy a dar la oportunidad para que cada uno de los asistentes haga y formule sus preguntas. Así que puedes darle con toda tranquilidad, Pablo, a tu exposición. Listo, entonces partimos. Bueno, Cristian ya hizo la introducción, pero yo soy Pablo Sepúlveda, precisamente hice recientemente un máster en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, Reino Unido, digamos. El tema es desarrollo sostenible, ese es el tema del máster, y precisamente de formación yo soy psicólogo organizacional, trabajo desde hace tiempo ya en consultoría en temas de sostenibilidad, acá en Chile. Entonces, para partir con esta presentación, me gustaría hacer un pequeño contexto de de qué vamos a hablar. Son varios temas los que estoy cruzando. Ustedes ven que el título, incluso el título de la presentación, el título de la investigación es bastante largo, precisamente porque estamos cruzando varias variables de análisis y me gustaría poder compartirlas desde el inicio con ustedes y vamos a hacer todo el esfuerzo para que los vayamos comprendiendo y construyendo sobre eso, ¿ya? Entonces, algunos antecedentes. Estamos hablando aquí, los quiero situar en política e innovación. De eso estamos hablando. Política e innovación hoy en día está desarrollado prácticamente en todo el mundo. Existen un ámbito de la política pública que se encarga precisamente de innovación. Por innovación, hoy en día estamos hablando, y yo voy a seguir hablando durante esta presentación, cuando hable de política e innovación, todo lo que abarca de ciencia, tecnología e innovación. Digamos, todo el proceso de la cadena de producción de conocimiento, de generación de alternativas, etc. ¿Ya? Entonces, recientemente existe una tendencia en el mundo de que la innovación se está preguntando cómo acelerar los cambios que el mundo está necesitando, los cambios que precisamente venía hablando Cristian en su introducción. Cambios sociales y ambientales. Estamos en crisis en varios sentidos, entonces, y no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Entonces, de alguna manera, las políticas de innovación han estado mirando, tanteando con este terreno de cómo pueden contribuir también a generar estos cambios. Usualmente, los paradigmas de todo lo que se ha desarrollado han venido muchas veces desde lo que se llama el norte global, es decir, Norteamérica, Europa, es decir, los países que más producen conocimiento por lo general, ¿ya? También existe un correlato latinoamericano que no debemos olvidar, que es muy importante y que no tengo la oportunidad de contarles todo respecto al desarrollo teórico de mi tesis, pero en el fondo yo también en ella establezco un paralelo entre un desarrollo latinoamericano también que sirve como un correlato, que también existe mucha investigación que se ha generado desde aquí y paradigmas que también han sido influyentes en el mundo en estos temas de innovación. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer aquí es, cuando estamos hablando de este cambio transformativo, de apuntar hacia lo social y lo ambiental, ¿cómo lo vemos desde Latinoamérica? ¿Ya? Tenemos estos paradigmas que vienen, incluyendo la innovación transformativa, que es lo que vamos a hablar hoy día, pero cómo esto se recoge desde Latinoamérica, ¿ya? Entonces, para revisar algunos antecedentes teóricos y conceptuales, solamente un pequeño recorrido. En fondo, la innovación transformativa propone una serie de segmentaciones de, digamos, tres grandes momentos en innovación, en paradigmas de innovación, ¿ya? No solamente estamos hablando aquí de
política de innovación propiamente tal, que eso ya es como la manifestación práctica en el ámbito de lo público, en el ámbito del Estado, ¿cierto? Sino que también el paradigma, es decir, la construcción de cómo entendemos qué es la esencia de la innovación, de qué se trata la innovación, ¿ya? Entonces, un primer momento estamos hablando de lo que se llama la innovación para el crecimiento, ¿ya? La innovación para el crecimiento, o el concepto de innovación empieza a entenderse no tanto tiempo atrás, digamos a mitad del siglo pasado, es cuando recién se empiezan a desarrollar más fuertemente los conceptos teóricos a esto, en relación a innovación, y se entendía solamente, principalmente, la innovación es igual a comercialización de algún bien, algún servicio, ¿ya? Eso era lo que se entendía por innovación, ¿cierto? Entonces, se entendía que al mismo tiempo de alguna manera había un bien público, que era el conocimiento, y el conocimiento después se transformaba en esta innovación, pero el problema era que existían fallas de mercado, entonces el Estado debía cubrir y debía invertir grandes sumas para poder avanzar en esto. Entonces, eh, existe el rol, finalmente, digamos, la creación, lo que se empieza a generar acá también es mucha fuerza desde lo público, en Latinoamérica en particular, existe lo que muchos deben conocer, el modelo de sustitución de exportaciones, también se crea con mucha fuerza. Entonces, eso era el terreno de la innovación que empieza a promoverse en el mundo, en Latinoamérica, y en ese momento el rol del privado tiende a ser menor, especialmente en Latinoamérica. Como dice acá, estaban muchas veces las empresas detrás de la frontera tecnológica, y la mayor innovación se hacía en lo público, en el ámbito de lo público, y desde ahí se promovía. Y esto obviamente también tiene una etapa de la reforma del consenso de Washington, las políticas neoliberales también impulsan esto como una segunda etapa de también el modelo de innovación para el crecimiento, ¿ya? Pero aquí, particularmente en Latinoamérica, con apertura al comercio internacional, se empieza a desregular y se empieza de alguna manera a desarmar el aparato estatal en lo que respecta a innovación, ¿ya? Entonces, este es un momento importante también de lo que ocurre en Latinoamérica, ¿ya? Alrededor, digamos, en el norte global, como decía antes, alrededor de los años 80, y un poquito posterior también, se comienza a desarrollar un nuevo modelo, un nuevo paradigma de innovación que se llamó los sistemas nacionales de innovación. Ya empieza a haber una mirada más sistémica de qué es innovación y qué se necesita para poder producir innovación. Entonces, innovación ahora es algo que se produce no solamente en la firma aisladamente, o en el proceso de comercialización, como decía antes, sino que innovación ahora pasa a ser un proceso de cambio a nivel de sistema, ¿ya? El sistema es capaz de alguna manera, armarse, de establecer relaciones y promover esta innovación, ¿ya? Entonces estamos hablando aquí de un concepto muy distinto de cómo se entiende esta generación de conocimiento, porque el conocimiento ahora se genera en red, y esa red, precisamente esa estructura y funcionamiento, es lo que permite que esta innovación tenga un impacto, ¿ya? Pero también empieza a resaltarse que este conocimiento ¿cierto? Es pegajoso, como dice acá, es acumulativo, es pegajoso, ¿ya? Por lo tanto, empezamos a dar cuenta que la innovación tiende a agruparse en ciertos lugares y generar con ella inequidad, ¿ya? La innovación atrae innovación, entonces empiezan a generar polos de innovación y otros polos de no innovación, por decirlo así, ¿ya? Entonces, esto empieza a también entender que hay un tema más, no solamente económico y técnico, sino que también hay un factor social de la innovación, ¿ya? Entonces, ahí es cuando empieza a resaltarse ese tema. El concepto de la triple hélice, muy importante, cuando hablamos del Estado, de la academia y del sector privado, digamos, o el sector productivo, como los ámbitos o los vértices de este sistema. Hay otras partes también que podemos incluir cuando hablamos de un sistema de innovación, pero en general esos son los que se hablan. Y en Latinoamérica tenemos también el triángulo de Sábato, que también es una teorización incluso anterior, pero que también tiene mucho que ver, pero más que nada poniendo énfasis ahí digamos, la importancia del Estado. Entonces,
en Latinoamérica esto empezó a impulsarse con más fuerza, en Chile también, en el año de los 2000, ahí empiezan a entrar estas teorías, y bueno, tienen otro foco, aquí lo que se busca es coordinar la demanda y la oferta, se crean ciertos consorcios tecnológicos, entonces lo que se busca es que el sistema funcione bien, ¿ya? Y que estén todas las partes obviamente fuertes, todas las partes, porque si una parte está débil, evidentemente el sistema no funciona bien, ¿ya? Aquí todavía el foco tiene que ver mucho con la competitividad, es decir, cómo nos comparamos con otros, cómo generamos un sistema nacional de innovación que sea más fuerte, más robusto y nos permita la competitividad internacional, digamos, ¿ya? Entonces, como les decía antes, lo que empieza a producir esto, que paradójicamente cuando incluso los creadores, los que propusieron estas teorías, querían de alguna manera integrar lo social y de alguna manera era un fin también muy desarrollista de proteger a países que estaban en condiciones peores y ayudarlos a mejorar sus sistemas de innovación, pero finalmente lo que termina generando este sistema es que pone foco en las deficiencias, en las diferencias. Entonces resalta de alguna manera la inequidad. Entonces, de alguna manera, sin quererlo, están fortaleciendo a los que ya estaban en buenas condiciones y los que estaban en malas condiciones, se hace muy evidente que estaban en esas malas condiciones. Entonces, aquí es cuando estamos proponiendo este nuevo paradigma. Estamos hablando de la innovación transformativa, que de alguna manera viene a cambiar este sistema. Y lo que dice es que finalmente lo que tenemos aquí es que existe poca eficiencia de los resultados de la innovación cuando está exclusivamente con el foco en el crecimiento económico. Entonces, tenemos que entender que hay un tema que el desarrollo, que es lo que han apuntado muchas teorías de innovación, no es lo mismo que el crecimiento económico. Entonces, lo que se propone acá es que tenemos que tener una nueva relación con lo social, con lo ambiental, ¿ya? Hay teorías antiguas, incluso en Chile también, como el desarrollo de escala humana, esto hace mucho sentido con algunos conceptos que si a alguno le interesa puede buscar más, pero por supuesto, aquí hoy en día lo presente, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible es algo que nos damos cuenta que es algo a lo que apuntar. Entonces, la innovación transformativa empieza a apuntar a estos grandes objetivos compartidos, que son desafíos sociales y son tremendamente complejos. Son tremendamente complejos de resolver y por eso han estado presentes y acompañándonos, por ejemplo, cuando hablamos de la inequidad social, inequidad de ingresos, de recursos. Entonces, o el cambio climático hoy en día, entonces ese tipo de cosas empiezan a aparecer. Entonces, se genera nueva demanda por otro tipo de instrumentos de innovación, ¿ya? Entonces, esto también con la lógica de las fallas, aquí se genera una infinidad de otras fallas, no quiero entrar en detalles sobre esto porque me parece que es muy específico para hoy, pero en el fondo estas fallas tienen que ver con que me quiero detener solamente en la falla de direccionalidad. La falla de direccionalidad significa que de alguna manera no somos capaces de trazar direcciones de progreso, ¿ya? Y ese progreso no es un progreso en cualquier dirección, debe ser un progreso en direcciones sostenibles, ¿ya? Entonces la falla de direccionalidad refleja que el sistema de producción de conocimiento, de innovación, de conocimiento, todo eso tiene de alguna manera una incapacidad de apuntar a una dirección que sea un progreso que beneficie a un sector amplio de la población, ¿ya? Entonces, a veces la dirección puede ser que no se esté discutiendo, que no aparece, o que la dirección simplemente la trazan los poderosos y no termina habiendo espacios para, de alguna manera, que un sector amplio de la población, como dije antes, esté trazando el sentido de ese progreso, discutiéndolo y trazándolo, y siendo activo en esa participación, en esa construcción, ¿ya? Y obviamente aquí, para hacer eso, necesitamos una participación súper amplia de actores, ¿ya? Esto es distinto, quizá algunos han escuchado de las políticas de innovación también, que es algo también muy reciente, de Mariana Mazzucato, que habla de la política de innovación orientada por misión, que también es un concepto muy interesante, pero ella tiene un foco mucho más fuerte en una forma de entender la innovación top-down, digamos, desde el aparato estatal o desde lo público, mucho más fuerte. Ya vamos a explicar cuáles son las diferencias de innovación transformativa, pero el rol del Estado va a ser otro. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que estamos viendo. 3 paradigmas de innovación. Tenemos un paradigma de innovación que ustedes, si siguen aquí las líneas,
nos explican cuáles son las conexiones entre estos conceptos que están aquí enmarcados dentro de los círculos, pero estamos estableciendo conexiones distintas. Eso es lo que busca la innovación transformativa. No es una cosa lineal como proponía el crecimiento económico, que es desde la innovación, o sea, la investigación y desarrollo hacia la innovación, crecimiento económico. Realmente, de alguna manera se detenía ahí y era posible que aparecieran un bienestar social. Quizás, de alguna manera, se proponía, pero sin mucha claridad, ¿ya? Lo mismo la teoría del Sistema Nacional de Innovación. De alguna manera, el foco sigue siendo en crecimiento económico, ¿ya? Lo que se propone de la innovación transformativa es una aproximación distinta. Es decir, el foco de la innovación no es apuntar al crecimiento económico, sino que es directamente, y no de forma, no de forma poco relacionada, no de forma indirecta, es ahora enfrentar los desafíos sociales y ambientales. ¿Y cuáles desafíos sociales y ambientales? Los que de alguna manera la sociedad organizada pueda definir qué son las cosas más centrales. Existe cierto consenso hoy en día, existe cierto nivel de consenso, hay algunas que, por supuesto, vamos a seguir nombrando, que son el cambio climático, etcétera, que son evidentes, pero también hay muchas otras que son más de detalle. Entonces, es un enfrentar directo, y eso, en el fondo, la teoría está diciendo que eso podría producir bienestar social y un ambiente más sano, un medio ambiente, digamos, más sano en general, con condiciones óptimas para equilibrar lo humano, pero también el ambiente natural, ¿cierto? Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando acá? ¿Qué es transformación cuando estamos hablando de esto? Entonces quiero que me acompañen un poco a definir este cambio. Entonces, aquí voy a introducir otra teoría. Esto también tiene su nivel de complejidad. Estamos hablando de la teoría de transiciones. Las teorías de transiciones lo que estudian son innovaciones a nivel de sistema. Es decir, grandes cambios a nivel de sistema. ¿De qué sistema? De sistemas sociotécnicos, ¿ya? Es decir, una unión entre el factor social y lo técnico. Es decir, aquí lo que estamos mirando son sistemas que resuelven alguna necesidad humana. Por ejemplo, el transporte. Por ejemplo, la salud, ¿ya? Hoy en día, esas cosas se están resolviendo de una manera. Y esa manera de resolverlo, por ejemplo, en transporte, el automóvil, esa manera de resolverlo es una manera que hemos llegado por temas sociales y temas técnicos, ¿ya? No solamente la tecnología que avanza, sino que de alguna manera como sociedad hacemos uso de eso, ¿ya? Entonces, tenemos aquí algunos conceptos que son el régimen, el nicho y el paisaje, que nos van a ayudar a explicar cómo se produce un cambio. Porque finalmente, cuando estos subsistemas humanos establecen una forma de satisfacer esta necesidad, como el automóvil, eso se hace súper difícil de cambiar, ¿ya? Existen muchas condiciones, en inglés se llama el lock-in. No sé si Cristian me quiere ayudar, no conozco la traducción en español, pero el lock-in de alguna manera como que se generan trabas para el cambio, ¿ya? Bloqueo. ¿Cómo? Bloqueo. El bloqueo, perfecto, gracias, Cristian. El bloqueo finalmente lo que produce es que no se puedan establecer estos cambios, o el sistema sea altamente resistente al cambio. Entonces, aquí, obviamente, la experimentación, el probar con distintas alternativas va a ser clave para que se produzcan estas transiciones, digamos, alternativas viables. Este sistema, este esquema a mí no me gusta demasiado, en verdad, pero es el único que encontré para explicar un poquito esto, de qué se trata. Tenemos aquí, en la parte más abajo, tenemos los nichos. A nivel intermedio tenemos el régimen, y arriba tenemos el landscape, o el paisaje, ¿ya? El paisaje, el entorno, digamos, ¿ya? Entonces son distintos niveles de estructuración, y se los quiero explicar cortito. Los nichos es donde se producen alternativas viables para, de alguna manera, romper con el statu quo que se genera a nivel del régimen. El régimen es lo que es una estructura de reglas que, como saben acá, hay reglas de la industria, la política pública, la tecnología, la cultura, la ciencia, etcétera, que hacen que el sistema sea súper difícil de cambiar porque está configurado, todo funciona, establece relaciones con sí mismo, por lo tanto, tiene una vía más o menos establecida, tiene todo para seguir funcionando. Entonces, en esas condiciones, para el nicho es muy difícil. Entonces, para que el nicho pueda generar una alternativa viable
Y cambiar esto necesita protección. Necesita protección, necesita inversión, por supuesto, necesita establecer otras conexiones, necesita tener oportunidades de prototipar soluciones. Y estamos hablando no solamente de soluciones tecnológicas, sino que también soluciones sociales o sociotecnológicas. Por eso seguimos insistiendo en el sociotécnico, ¿ya? Y el landscape, el paisaje, el entorno, estamos hablando de los cambios generales o las tendencias generales del mundo, ¿ya? O del país. Son cosas grandes que de alguna manera pueden alterar y generar presiones para que quizá el régimen pueden romperse estas reglas y generar condiciones donde el nicho, si está suficientemente fuerte, quizá puede entrar y presentar una alternativa viable, como ustedes ven aquí la línea verde, de alguna manera ahí se genera un quiebre, y cuando una alternativa suficientemente buena, con condiciones correctas, puede reemplazar ese régimen. Y quizá mañana no vamos a estar manejando en auto, sino quizá vamos a estar teletransportándonos, no sé, por decir algo. Pero de alguna manera la perspectiva es cómo esto cambia. O quizá no vamos a necesitar transporte, quizá vamos a tener todo cerca y el transporte va a ser solamente en bicicleta. ¿Quién sabe? Entonces, pero para que ocurra esto, tiene que, imagínense la cantidad de cosas que tienen que cambiar para que eso se haga viable. Entonces, espero haber explicado bien esto, pero quiero seguir avanzando con la presentación. Entonces, estamos hablando con un nuevo paradigma, ¿cierto? En Latinoamérica, ¿qué significa esto? Entonces, obviamente, esto viene también desarrollado desde el norte global, pero aquí también requiere una cierta adaptación. Quizás necesitamos estrategias distintas para poder hacer esto, porque tenemos condiciones distintas. Acá los regímenes que le explicaba recién, son exógenos muchas veces, porque tenemos grandes empresas que configuran ciertas, no sé, los automóviles vienen de afuera, entonces no es solamente llegar y cambiar las cosas a nivel local, sino que también hay que cambiar reglas internacionales, ¿cierto? Y aparte son heterogéneos, son súper distintos de un país a otro, de una región a otra, y eso se ve más en lugares como Latinoamérica y en otros lugares del mundo, ¿ya? Aquí el conocimiento es clave, ¿ya? Porque el conocimiento también determina la inequidad. El conocimiento puede ser de alguna manera lo que esté determinando las condiciones de subdesarrollo, según algunas teorías, ¿cierto? Entonces, necesitamos una participación más diversa para que estas posibilidades de aprendizaje, de cambio, sean más transformativos y abarquen a un sector más amplio de la población. ¿Y cuáles son los mecanismos concretos que van a desafiar las estructuras de poder que están a la raíz de la desigualdad? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, en el sistema de innovación chileno, solamente para hacer un recuento, ustedes todos lo saben, entiendo que la mayoría son chilenos, nadie hace que no, pero no sé si hay alguien más, pero en fondo tenemos claramente, y esto también se refleja en otros lugares de Latinoamérica, pero el sistema de innovación chileno, en el contexto, se da su fortalecimiento, digamos, en un contexto en que Chile también es un país con una propuesta radical al libre mercado, como hay pocas en el mundo, y eso crea condiciones especiales. Y también tenemos la historia de que ha habido yo lo llamo que es un fracaso que quizá crónico en producir iniquidades, ¿ya? Que también es el contexto de una realidad en Latinoamérica y en otros sectores del mundo. Algo muy importante que vamos a estar viendo en la presentación tiene que ver con una entidad que es el CENID. Hoy en día es un órgano que ha tomado fuerza, pero que se creó por ahí por el 2005, se crea el FIC, el Fondo de Innovación para la Competitividad, y a partir de ahí se generan recursos que empiezan a decir cómo vamos a orientar las intenciones de innovación de Chile. Y se crea el CENIC en esa época, que también tenía el apellido de la competitividad. Hoy en día la D indica que está apuntando al desarrollo, y es un órgano asesor de la presidencia que es permanente, es autónomo y es en temas de innovación. Y tenemos el privilegio en Chile de tener una entidad como esa que está mirando temas de innovación, pero a nivel general. Entonces, también me quiero detener un poquito en el sistema de agua. Hoy en día tenemos, eso también lo sabemos, lo mencionaba Cristian también al inicio, tenemos un sistema de agua que está en crisis, tenemos temas también de ley, una ley que está muy antigua y que de alguna manera todo el sistema, aparte de la ley, tenemos todo el sistema institucional, que es un sistema que está súper antiguo, súper anquilosado, y hay ciertas complejidades cuando les hablaba
del bloqueo, el lock-in, estamos hablando precisamente, este es un caso ejemplar de eso. Tenemos en este cambio, tenemos en este sistema tenemos 102, se han identificado 102 funciones desde todo el sector del agua, y estas son ejercidas por 43 actores institucionales distintos, entonces tenemos una complejidad tremenda, ¿ya? La sequía, el cambio climático, digamos, más de 10 años de sequía, y esto no es algo que vaya a cambiar pronto, tiene que ver con el cambio climático, y todos los análisis están llevando para allá. Y también existen otros temas que tienen que ver con la incompatibilidad, por ejemplo, con otros usos ancestrales, grupos subrepresentados, pequeños productores, por ejemplo, que tienen pocas capacidades de tener algo que decir, tener un voto en este sistema. Entonces, como les decía, lock-in. Ha existido intentos de reforma, pero solamente han hecho cambios estéticos, nada muy profundo en temas de agua, ¿ya? Entonces, quiero pasar a la metodología de la investigación, de qué se trató mi investigación. Entonces, quiero partir por la pregunta de investigación. Entonces, yo me pregunté, ¿cómo ha evolucionado la política chilena de ciencia, tecnología e innovación para responder a estos desafíos que van más allá del aumento del consumo, del crecimiento económico, ¿ya? Tienen que ver con esto, lo social y lo ambiental. Y me estoy enfocando, con el estudio de caso, me estoy enfocando en el sistema en Chile, primero, el sistema de STI chileno, y su relación, cómo este sistema de STI, de alguna manera, está impulsando transformaciones en otro sistema que es el sistema de agua, ¿ya? Entonces, desde la innovación se quiere ayudar a otro sistema, y cómo se está haciendo. Esas son las preguntas de investigación. Entonces, en este estudio de caso, yo entrevisté a 5 expertos en temas de innovación y temas de agua, analicé 3 documentos y básicamente yo me enfoqué en identificar rastros de innovación transformativa, asumiendo que la innovación transformativa, al ser algo emergente, no aparece directamente ni en política pública, ni en documentos, con suerte está apareciendo en temas académicos hoy en día. Entonces, con esa visión, de alguna manera, encontrar estos rastros que apunten y que hablen de la innovación transformativa. Obviamente eso es una labor interpretativa también, que les voy a contar un poquito más adelante. Y también, ¿qué podría ser una transición en temas de agua en Chile? Estudiar un poco la gestión integrada de recursos hídricos, por ejemplo, como una posibilidad. Eso podría constituir una transición. La descentralización, por ejemplo, en temas de agua, temas de seguridad hídrica. Son distintos temas que hoy en día, en temas de sustentabilidad, en temas de cambio, que se apuntan que debe ser el camino para lograr una transición hídrica. Entonces, lo interesante es discutir esto, ¿ya? Una transición nunca es totalmente un cambio total, sino que es un proceso, ¿ya? Y el proceso, siempre cabe discutir si es que es una transición o no lo es. Llega a ser una transición, existen cambios, pero a veces podemos decir, bueno, eso quizás es una optimización y no es realmente una transición. Entonces es importante discutir eso. Y yo, para hacer esto, para analizar mi información de las entrevistas y los documentos, hice un análisis temático, ¿ya? Entonces, la operacionalización. Esto es importante respecto a la innovación transformativa. ¿Cómo estoy entendiendo yo la innovación transformativa para poder después ir a encontrarla, ¿ya? Para poder encontrar estos rastros que les decía yo. Un tema tiene que ver con la direccionalidad. Esto se trata de la no neutralidad de la tecnología, es decir, que explícitamente se manifieste que la tecnología no tiene, no por sí es buena. La tecnología puede ser algo puesta al servicio de bien común, por ejemplo, temas sociales y ambientales, o no. Entonces, aquí me estoy preguntando, ¿existe eso? ¿Se discute evidentemente, explícitamente? También que direccionalidad, que se discuta una amplia gama de opciones, ¿ya? Y esta amplia gama de opciones nos lleva a la posibilidad de evaluar los impactos sociales y ambientales de estas distintas opciones para elegir alternativas viables con un proceso que también buscamos que, en el segundo punto, sea inclusivo, ¿ya? La inclusividad tiene que ver con la participación de la sociedad civil, pero no solamente la sociedad civil a través de representantes de la sociedad civil, sino que también efectivamente de los grupos más marginados. Que sea también una meta social, es decir, que nos vinculemos con los ODS, que otros grandes objetivos sociales y ambientales, como la reducción de emisiones, qué sé yo, de carbono, digamos, el cambio climático, que son grandes misiones del mundo en este momento. E impacto sistémico también, que el efecto no sea intencionado solamente
en un nivel pequeño, sino que busquemos cambiar las grandes estructuras de la sociedad. También tiene que tener aprendizaje profundo y reflexibilidad, es decir, que permita a los actores, en el momento en que participan en estas transformaciones, en la innovación, al hacer innovación, sean ellos los que aprendan y al aprender, de alguna manera, estén transformando su realidad, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando también de la reflexividad, es decir, que los actores sean capaces de darse cuenta de qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, y eso permita las discusiones y setear direcciones, ¿ya? Y el conflicto versus el consenso tiene que ver con la necesidad de que aparezca el conflicto en el proceso, el desacuerdo, y la necesidad de que se den estos espacios donde este conflicto sea manifiesto, sea evidente, y se noten cosas que muchas veces en estos procesos no son discutidos y terminan finalmente porque no se discuten, tomando decisiones, finalmente las estructuras que ya están manifiestas, estructuras que están quizá implícitas en las tomas de poder, ¿ya? Entonces, quiero pasar a los resultados de la discusión. El análisis temático, no me quiero detener demasiado acá. Estos son los temas como resultados de este análisis, y quiero detenerme aquí solamente lo que yo llamé que son de cómo se manifiesta la innovación transformativa. Existen estos rastros que yo les hablaba, pero estos rastros no se manifiestan solos. La posibilidad, la inclusividad, por ejemplo, o las metas sociales no se manifiestan solos, ¿ya? Se manifiestan, yo lo llamé constelaciones, ¿ya? Es decir, dentro de algunos temas que yo identifiqué, existen distintos niveles de desarrollo, algunos más avanzados y otros más bajos, en cada uno de estos temas que estoy poniendo de la innovación transformativa, ¿ya? Entonces estos rastros son una constelación, ¿ya? Y ya se los voy a pasar a explicar. Entonces, para hacer un recuento de los cambios que identifiqué en temas de CTI en Chile, Ciencia, Tecnología e Innovación, por supuesto yo tuve harto acercamiento al CENID, entonces entendí también su importancia dentro de la estructura del sistema de innovación en Chile. Tiene que ver con, por ejemplo, algunos temas interesantes que aparecieron, es que el principio, cuando nace, como les decía, al principio el CENIT estaba muy enfocado en generar una articulación del sistema, ¿ya? Con muy el foco en los sistemas, digamos, en el paradigma 2, ¿ya? Entonces, tenemos aquí como distintos temas que van apareciendo. Entonces, un tema que cruzaba mucho aquí era el tema del largo versus el corto plazo, ¿ya? El tema de la innovación, precisamente, es que es de largo plazo. La innovación, para hacer cambios importantes, necesitamos que sea muy de largo plazo. Pero obviamente, el problema cuando estamos sujetos a cambios de gobierno es que la innovación termina cortándose y cambiamos, vuelta a empezar, y todo borrón y cuenta nueva, y es otra forma de entender la innovación, ¿ya? Y eso se dio mucho en Chile desde la creación del CENID, donde tenemos una buena recopilación de datos. El tema de la dicotomía entre mercado y Estado también es muy importante, porque obviamente hay unas políticas aquí que también influencian las posibilidades de cómo se ve la innovación. La creación del Ministerio de Ciencias también es muy relevante, otra institución, esto es del 2018, tiene un valor simbólico también, porque le da un espacio a toda esta comunidad de la ciencia, de la innovación, de la generación de tecnología, donde pueden estar, y antes no tenían, antes generalmente eran a veces escuchados por el Ministerio de Educación, entonces no tenían un lugar muy claro donde estar más allá del CENIC, que es un órgano finalmente asesor, que tampoco tiene la estructura de un ministerio. Entonces esto de reconocimiento simbólico es importante. Y tiene la responsabilidad de generar por primera vez una política de innovación con todas sus letras, por decirlo así. No es que en Chile no hayan existido recomendaciones que hacía el CENID, pero no tenían el carácter de una política con todas sus letras, una política reconocida ampliamente y que es la política internacional de Chile. Entonces, hoy en día esta institución tiene este mandato, que es muy importante, y también se ratifica el CENID, que antes siempre estaba sujeto a que el presidente pudiera decir no existe más CENID,
porque no había sido ratificada esta ley, ahora sí se ratificó. Entonces es importante cambios materiales. Pero también tenemos algunos cambios paradigmáticos en el sistema chileno de STI. Por ejemplo, el CENIR se manifiesta, y esto aparece en mis entrevistas más que nada, como un campo de batalla de ideas. Entonces existen diversos cambios que han ido ocurriendo que son relevantes para entender cómo ha ido evolucionando el sistema de innovación en Chile. De una tradición economicista, en su inicio, enfocado a la competitividad, primero hay un movimiento hacia el desarrollo, hacia entender que existen complejidades del desarrollo también con sus vertientes sociales, es decir, el desarrollo no es solamente crecimiento económico, sino que tiene también otras vertientes que es necesario hacerse cargo, ¿ya? Educación, etc. Entonces, este es ¿Sí? Perdón. Bueno, pensé que venía una pregunta. Pero también hay otro movimiento que tiene que ver con el enfocarse de cómo entendemos el foco de la innovación. En un momento estuvo muy centrado en problemas sectoriales, problemas no sé, de la producción de salmones, ¿cierto? La agricultura o las forestales, etc. Y de alguna manera empezó a mirarse también cada vez más oportunidades país, oportunidades más grandes, ¿ya? Oportunidades que podían hacer sentido a más sectores. También que la innovación pasa desde la producción de artefactos meramente, obviamente, a ser entendida como un cambio cultural, algo que tiene que ver mucho más con procesos de cambio de la sociedad. Y se empieza a generar una conciencia también del rol social de los actores de STI, que en el fondo empiezan a ver que también son llamados por otros actores a decir lo suyo, a hacer aporte, a hacer cambio y a hacer, de alguna manera, construir el país a través de la investigación científica, a través de la tecnología, etcétera, distintos espacios. Pero obviamente aún prevalece mucho la privacidad económica hoy en Chile y especialmente en el aparato público, en muchos ministerios. Entonces, se configura que la política, aquí aparece la primera constelación, la política de retos, ¿ya? Política de retos, de alguna manera yo la identifico como un puente entre estas viejas dicotomías que les hablaba de mercado versus Estado, y también de la ciencia, de cómo debe ser la ciencia, orientada por curiosidad, orientada por una misión específica que todos seteamos desde como encontrar la importancia de esa misión, ¿ya? Entonces, se empiezan a establecer estos puentes a través de la política de retos y quizá el antecedente de esto es que la política de clústeres en un momento se impulsó, también desde el CENID, recomendaciones del CENID, pero la política de clústeres lo que buscaba era desarrollar ciertos focos en industrias particulares, pero asociados con una cadena de suministro importante, etcétera, donde pudiéramos desarrollar la tecnología y ser un foco de desarrollo para el país. Por ejemplo, la acuicultura, como les decía antes, fue uno de ellos, ¿cierto? Pero esto tenía el problema de que era muy sectorial, entonces de alguna manera tenía resistencia política también, porque ¿por qué estamos beneficiando a algunos y a otros no? Entonces la política de retos de alguna manera logra establecer este puente, y ya se lo voy a explicar por qué, pero empieza a generarse mayor consenso. Entonces, como les decía, aquí no favorece sectores. Y un reto tiene que ver con, se fue definido como un desafío de interés público, ¿cierto? Y tiene que ver con algo específico del país, y es una necesidad específica quizá de la sociedad. Y aquí la innovación, la investigación, etcétera, tienen mucho que decir, son fundamentales. Y se requiere, obviamente, para hacer esto, colaboración de todas las partes, tanto de las políticas públicas, que de alguna manera generan incentivos, generan espacio, orientan, pero también tiene que ver mucho con el mundo privado, organizaciones de la sociedad civil. Entonces, de alguna manera, se transforma en una oportunidad, ¿ya? Aquí, algunos ejemplos, por ejemplo, en las recomendaciones del CENID del año 2017, se establecen una mesa para trabajar en esto, se identifican algunos de estos retos, grandes retos. En este caso, por ejemplo, uno de ellos fue la sustentabilidad, precisamente del recurso hídrico, lo que estamos hablando en esta disertación, y lo que tiene que ver con la resiliencia ante desastres naturales. Entonces, nos empezamos a fijar que existe una cierta direccionalidad como concepto de innovación transformativa. Esto se refleja en el apellido de lo que estamos hablando, ¿ya? Cuando hablamos, me refiero a apellidos, por ejemplo, la sustentabilidad del recurso hídrico. No solamente trabajemos el recurso hídrico y preocupémonos de eso y hagamos que exista más agua o más disponibilidad de agua,
sino que es sustentabilidad del recurso hídrico. Entonces empezamos a ver que existe una dirección que se empieza a setear, ¿ya? Y esta condición acá hay un tema que podemos entenderlo como una limitación también, que es que cuando se establecen los retos, la oportunidad que se ve tiene que ver con la rentabilidad, ¿ya? Y eso limita obviamente la selección de retos. Y eso, si lo vemos en términos de lo que plantea la innovación transformativa, no es tan compatible, porque de alguna manera se seleccionan, si le ponemos la condición de que tiene que ser rentable, hay muchos retos que no podríamos elegir, ¿ya? O tendríamos que esperar que exista la oportunidad de que sea rentable para poder elegirlo y atenderlo. Pero no, la innovación transformativa se propone directamente ir a resolver esos desafíos sociales y ambientales. Entonces, también existe un cierto enfoque top-down al elegir los retos, desde arriba, desde, en este caso, desde los presidentes, porque no fue Bachelet, también fue de Sebastián Piñera, que eligieron en su momento ciertos retos, y los dos hicieron, de alguna manera, democráticamente, o quizá por sus asesores, estos son los retos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, eso nos permite la posibilidad de establecer en conjunto cuáles son las cosas importantes que vamos a atacar, ¿ya? Entonces, las metas sociales son siempre, los tenemos que entender como potenciales espacios de participación. La importancia sí que logró con esto, con la política de retos, es que se logró por primera vez empezar a trascender gobiernos en cuanto a fijar direcciones de innovación. Y eso se refleja en este cambio que yo les decía, desde Bachelet hasta Piñera, donde los desafíos del recurso hídrico se mantuvieron y de alguna manera se tomaron, no todo, por supuesto, pero eso fue así. Otra configuración, otra constelación de estos rastros de innovación transformativa tiene que ver con las mesas redondas, que son procesos políticos donde existe conflicto, ¿ya? Y esto ha ocurrido en distintos procesos de generación de política de innovación, de discusión, donde se han generado estas miradas donde se invitan a distintos actores. Esto ha sido paulatino, por supuesto, al principio ya era intersectorial, distintos sectores trabajando juntos para poder avanzar en una misma iniciativa, por ejemplo, no sé, agricultura con minería o con energía, qué sé yo, pero luego empiezan a también invitar a otro tipo de actores que no necesariamente estaban en el sector productivo, sino que también tenían que ver con la sociedad civil, por ejemplo. Entonces, paulatinamente se ha avanzado en eso. Queda mucho por avanzar todavía, pero sí hemos avanzado más con eso. Y tenemos un movimiento hacia que cada vez hay más multiactor, ¿cierto? Y también hay un juicio que apareció harto acá, que existía esta tensión entre, bueno, ¿cuál es el espacio? O sea, ¿quién puede participar finalmente de la innovación? ¿Puede participar la señora Juanita? En el juicio de muchos, no, ¿ya? Que ahí, de alguna manera, también está en conflicto con lo que se propone de la innovación transformativa. La señora Juanita, obviamente, una expresión chilena, se refiere como a la señora de la calle, de a pie, que de alguna manera no necesariamente sabe de temas quizás más complejos de política pública o quizás de temas más académicos. Entonces, esta mirada quizás un poco peyorativa, pero de alguna manera refleja una mirada que está muy inserta en el sistema de innovación y que de alguna manera se plantea que se requiere expertos, ¿ya? Entonces esto como una pequeña, como una limitante, no sé si pequeña, pero una limitante de esto. Entonces, esto sí, las mesas redondas también fueron abordadas para el reto hídrico, ¿ya? Y aquí también algo que aparece, lo que tiene que ver con el conflicto, se generó y se contrató asesores de conflicto. En el fondo, en el diseño de ese proceso uno puede ver que también efectivamente el conflicto se abordó, se pensó en el conflicto y se deseó que apareciera el conflicto, porque efectivamente en temas de agua existen muchos conflictos. Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Agricultura, en general, en ese tipo de instancias se ha bajado muchas veces y de alguna manera ha hecho difícil el avance. Entonces, ¿cómo, en general, el abordar el conflicto implica cómo podemos hacer que siga participando
aunque no esté de acuerdo, etcétera, ¿ya? Entonces, se generaron ciertas sinergias, también apareció una red de investigadores de temas hídricos, interdisciplinario por lo demás, entonces empiezan a generarse ciertos cambios, pero también mucho con un razonamiento del paradigma anterior, digamos, Sistema Nacional de Innovación. Esto, por supuesto, pasa así en todo el mundo, porque obviamente el paradigma de la innovación transformativa es algo emergente y los otros paradigmas van a seguir por mucho tiempo coexistiendo con esta forma de entender la innovación. Sí, aquí es importante notar que existe una carencia de un enfoque experimental, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que es muy difícil que aparezcan opciones técnicas o sociotécnicas viables para desafiar al régimen, para establecer cambios importantes, para que se configuren, crezcan, sean protegidas y tengan esa oportunidad de alguna manera de desafiar las estructuras, las reglas, porque estos procesos, como las mesas redondas, no tienen un enfoque experimental, no tienen un enfoque de producir, de probar, de generar alternativas, de proteger a estas pequeñas alternativas y ir experimentando con ellas, ver cómo funciona la experimentación desde política pública y desde la generación de alternativas técnicas también y sociales. Entonces, en temas de enfrentar la crisis hídrica, tenemos también, aparece que tenemos un régimen en temas hídricos que, como decía antes, está altamente inmóvil, ha sido reforzado también por esta movilidad, por fuerzas políticas y económicas muy fuertes. Tenemos una complejidad, como les decía antes, temas de energía, temas de la propiedad del agua también, de energía, del sector agrícola, la minería. Entonces, eso hace muy difícil también de todos los sectores políticos, digamos, o los grandes bloques políticos de Chile, también hay intereses ahí. Entonces, es algo difícil de avanzar y por eso se configura esta cosa tan resistente al cambio. Desde la DGA ha existido algunas intenciones de generar mesas redondas locales con cierto nivel de efectividad interesantes, pero tampoco de mucha envergadura y en general, como no son vinculantes, en general quedan ahí. Sí tuve la oportunidad de investigar este proyecto de escenarios hídricos impulsado por una universidad de actores, entre ellos la Fundación Chile. Esto es relativamente reciente, un proceso más o menos largo, y lo que se busca aquí es explícitamente hacer un llamado a iniciar una transición hídrica. Entonces lo que ellos proponen es, además de hacer toda una articulación de esto de actores, ellos propusieron un amplio repertorio de medidas no solamente son medidas tecnológicas, sino que muchas medidas, como decía antes, sociales, muchas medidas que tienen que ver con conocimientos ancestrales, hay cosas que tienen que ver más con lo ambiental, entonces distintas medidas de distintos ámbitos que se proponen como alternativas y luego se hace una decisión en el plano local, se trabaja con actores, con esta configuración de actores locales en distintas cuencas hídricas a lo largo de todo Chile. En general se identificaron cuencas que tienen bastante estrés hídrico y con esta red de actores, que incluye por supuesto a la sociedad civil, se trabaja para identificar cuáles son las cosas, los temas más importantes, más urgentes de resolver y hacer un match con estas medidas que están propuestas desde antes y que podrían ser posibles soluciones. Entonces, enfrentando esta crisis hídrica, este proyecto de escenarios hídricos 2030, lo que está haciendo finalmente es apuntar un poco a la direccionalidad. Entonces, una de las cosas importantes aquí es que explícitamente reconoce la no neutralidad de estas distintas opciones, ¿ya? Están comparando distintas opciones de distintos ámbitos también, lo que tiene que ver, como les decía antes, de la direccionalidad. También está vinculado a los ODS, a los indicadores. Se generó incluso un indicador para la NDC que tiene que ver con las emisiones de carbono. Chile tiene un compromiso por su firma del Acuerdo de París de cumplir con ciertas metas. Entonces, en este proyecto se generó un indicador específico para eso, que obviamente tiene que ver precisamente con las metas sociales. Nuevamente también importante, aquí tampoco hay experimentación, ¿ya? Y eso es algo que vamos a ver en todos los resultados, pero la experimentación tampoco hay, porque
las medidas propuestas, estas 200 y tantas, son propuestas desde el foco experto. No son levantadas precisamente desde las necesidades de la sociedad o la sociedad directamente creando ciertas soluciones, porque la participación a veces no se limita solamente en aplicar la solución, sino que el nivel de participación podría estar también en la creación o el sugerir, armar, trabajar en crear medidas, crear soluciones, ¿ya? Que podría ser también una alternativa en muchos contextos, ¿ya? Y aquí se apunta finalmente a un mínimo común compartido. Aquí también se aborda mucho el conflicto, que existía conflictos súper locales, a veces no solamente a nivel nacional, sino conflictos súper locales que hizo que muchos de los actores que a veces no participaban, como le mencionaba antes, relacionados a la agricultura, o incluso algunos que tienen que ver con las ONG medioambientales, que a veces han sido muy, muy críticos de estos procesos, en este caso sí participaron, sí se vincularon, porque precisamente la invitación era que el disenso estaba permitido no estar de acuerdo y seguir participando. Entonces, digamos al tema del poder. Aquí es súper importante pensar, entonces, cómo se evalúan estas distintas opciones, estas distintas alternativas, cuáles son los mecanismos precisos para que se tomen decisiones respecto a estas alternativas. ¿Y quién va a decir algo? ¿Quién va a tener derecho a opinar sobre cuál alternativa es mejor? Entonces, llegamos al tema de que la innovación transformativa es un proceso político en sí mismo, es un proceso relevante en eso, y el cambio requiere poder. Entonces, el Estado aquí, ¿cuál es el rol? El Estado no es, en la innovación transformativa, no es el que dice cuáles son las alternativas, sino que es el que de alguna manera debe ser garante del proceso político, debe ser el curador de alternativas, el que permite que aparezcan estas alternativas, pero no el que dice desde arriba, esta es la mejor alternativa y en esta vamos a avanzar. Eso es la propuesta de la innovación transformativa. Entonces volvemos nuevamente al aprendizaje como factor para el cambio inclusivo, y que es tan importante en un contexto como el latinoamericano, donde efectivamente las posibilidades de haber adquirido aprendizaje, de ser partícipe y beneficiario de eso, en tu vida, tus experiencias pasadas, va a limitar o va a favorecer tus posibilidades de tener, de recibir los beneficios, de participar, de opinar, etcétera, ¿ya? Entonces, nuevamente, muy importante en temas de poder. Y tenemos una esperanza, por supuesto, aquí en este proyecto, una esperanza en el diálogo, por supuesto, los acuerdos locales, pero tenemos otras visiones de cómo podrían darse estas transformaciones, estas transiciones hídricas. Esta es la pregunta. ¿Cómo en Chile, en mi tesis no tiene ningún foco predictivo, pero hacernos esta pregunta es interesante? ¿Cómo los actores están pensando que podría darse esta transición hídrica? Como dije antes, el proyecto de escenarios hídricos está pensando en que se puede a través del diálogo, se puede a través de acuerdos locales. Hay otras opiniones de que en verdad las grandes transformaciones en Chile, históricamente hemos visto en el último tiempo, temas en educación, temas con la reforma de energía de Pacheco y de todo el aparataje ahí, han sido golpes de poder, han sido decisiones que se toman a puertas cerradas y de alguna manera se ve una oportunidad política, personas obviamente con mucho entendimiento político y quizá con las mejores intenciones de producir cambios importantes, pero las decisiones se toman finalmente a puertas cerradas, ¿ya? Y esto de alguna manera produce la transición, produce un cambio, pero el análisis que podemos hacer es que precisamente estos diversos caminos posibles, por mucho que nos lleven a una transición hídrica, esta transición hídrica tiene resultados muy distintos, ¿ya? Y los retos, finalmente los desafíos, tenemos que entender los que son el vehículo para el cambio, ¿ya? Como decíamos antes, está el tema del poder, ¿ya? Entonces, si estos retos, esta posibilidad de participación no está alterando estas posibilidades reales de ejercer poder, de tener algo que decir, la transición obviamente es muy distinta. Puede ser una transición igual, podríamos llamarla una transición, pero los resultados son muy distintos, ¿ya? Por ejemplo, el tema de energía. Hay una investigación muy interesante ahí, si alguien la quiere leer, me puede contactar después, pero también el proceso de energía acá en Chile, esta investigación de Flores, muy reciente, habla de un espacio postpolítico,
¿qué pasó con la reforma de energía? Finalmente termina ocurriendo que se genera una perpetuación también de ciertas inequidades sistémicas, como oligopolios, monopolios, que de alguna manera nos habla de quiénes son finalmente los ganadores. Por mucho que se haya avanzado en Chile en una reforma que permitió el acceso a las energías renovables, que antes no había una posibilidad real de que eso fuera muy poco competitiva, con la reforma empiezan a generar sus cambios, que sí podemos decir una transición importante, sostenibilidad incluso, pero al mismo tiempo los que siguen ganando quizás son los mismos oligopolios, los mismos monopolios que existían antes. Entonces, eso también da para pensar. Entonces, esa es la presentación. Espero que les haya gustado. Espero que tengan también preguntas. Yo también tengo muchísimas preguntas sobre el tema todavía. Entonces, si alguno quiere discutir, ahí está mi correo, están mis datos. Y yo feliz de poder seguir conversando este tema que también me apasiona mucho. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Nos has provocado una serie de debates, yo creo, y de preguntas, que es lo más interesante en cada una de estas presentaciones. Surgen, si bien respuestas, también surgen un conjunto de preguntas. Yo quisiera permitirme, antes de darle la palabra al resto de los participantes, me quisiera permitir el espacio para comentar algo que en toda tu presentación subyace y que es la elección del modelo de desarrollo económico que ha tomado Chile desde un tiempo a esta parte. Y cuando digo un tiempo a esta parte, para ser bien concreto, desde el año 1973 en adelante, Chile optó por un camino de desarrollo económico basado fundamentalmente en las decisiones y asignaciones de bienes y servicios por el lado del mercado, basadas en la teoría de Milton Friedman, de Friedrich Hayek, entre otros. El día de hoy y la sociedad actual nos plantea desafíos de democratización no solo de las decisiones económicas y de inversión o de empleo. Hoy día la sociedad en general nos demanda democratizar espacios de discusión, inclusive para temáticas como pueden ser políticas de innovación. Y si bien el ejemplo y la alegoría que tú planteabas de la señora Juanita, que es una frase acuñada por el presidente Lagos, Ricardo Lagos Escobar, por ahí por los años 2000. Si bien está presente, la pregunta de fondo es ¿cuán democrática es la decisión de en qué invierte el Estado y dónde direcciona el Estado, por ejemplo, la política de innovación? Y la verdad es que la señora Juanita no participa actualmente de ese tipo de discusiones. A pesar de que paga impuestos, cuando va a comprar pan, cuando va a comprar huevos, no participa de esas decisiones. Es ajena a todo este tipo de decisiones que son más bien de élite. Y lo que tenemos entre manos es un desafío de buscar, así como las empresas requieren licencia social para operar, las políticas de innovación, ciencia, tecnología, también requieren de legitimidad social y de licencia social. Porque estamos hablando básicamente de impuestos recaudados por el Estado que requieren un enfoque para resolver grandes y complejos problemas. Los grandes y complejos problemas que la tecnología y la innovación nos puede ayudar a resolver como uno de los tantos insumos, también requiere entonces de una democratización de este espacio. Chile no ha sido particularmente en ese espacio un país que haya dado muestras de democratización de ese tipo de decisiones. En general, y los que hemos participado en políticas públicas, primero
en el mundo del Consejo Nacional de Innovación, luego desde Corfo. Sabemos que estas decisiones muchas veces son tomadas entre pares y tecnócratas, que no estamos necesariamente pensando en el impacto no solo económico, sino que social, ambiental y ciudadano que tienen estas decisiones. Por lo tanto, creo que la invitación que hace tu presentación es a involucrarnos en un enfoque, como es el marco 3 de políticas de ciencia, tecnología y de innovación transformativa, nos invita y nos provoca y nos desafía a pensar en lo que significa el cambio sistémico, pero más allá del cambio sistémico, el cambio de prácticas. Esto tiene mucho que ver con el comportamiento de los consumidores, de los productores, de los reguladores, las gobernanzas, entre otros elementos. Aquí está presente el desafío de pensar de nuevo de qué manera el tema del agua, la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la movilidad y transporte, la salud y el envejecimiento de la población, grandes desafíos que ha planteado el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, nos invitan a pensar de qué manera la ciencia, tecnología e innovación puede dar respuesta a ese tipo de desafíos, y no al desafío de la élite, no al desafío exclusivo del crecimiento económico, que no lo quiero dejar de lado, porque aquí se contraponen básicamente dos grandes teorías: la teoría de desarrollo y crecimiento endógeno versus la teoría de crecimiento exógeno tipo Keynes. Y por el lado endógeno, por el lado de Paul Romer. Aquí hay una confrontación y Chile es particularmente un laboratorio muy especial donde los niveles de confrontación ideológica del modelo de desarrollo han permanecido, siguen vigentes y de alguna forma nos invitan a reflexionar como academia sobre cuál es el espacio de encuentro entre estas dicotomías. ¿En qué necesidades el sistema actual no ha dado respuestas? ¿En qué necesidades y urgencias sociales el sistema no ha estado a la altura y el modelo? Y por lo tanto nos invitan a reflexionar sobre caminos y trayectorias alternativas para solucionar esos problemas. Dicha esta reflexión, quiero abrir el espacio para los participantes y en segundo lugar agradecerte muy formalmente, Pablo, tu presentación. Abro entonces la posibilidad de que todos quienes quieran participar y debatir y comentar lo puedan hacer. Tengo una pregunta, Cristian. Adelante, Nadia. Súper interesante tu presentación, Pablo. Creo que ya esto realmente es un avance en el conocimiento de esta problemática que es tan compleja y mezclar tantos campos de conocimiento para abordar un problema de este estilo, sabemos que no es fácil. Mi pregunta va hacia el trabajo que hiciste con la revisión de las políticas. Si lograste en algún momento identificar instrumentos, tú mencionaste que de alguna manera no encontraste que la política estuviera experimentando, estuviera impulsando la experimentación, pero me preguntaba si habían posiblemente instrumentos que, aunque directamente no aborden la experimentación en toda su naturaleza, sí se pueden identificar esos instrumentos de apoyo, de financiación específicos. Sí, entiendo tu pregunta, Nadia, pero
No, la verdad, lamentablemente no llegué a ese nivel de análisis de poder llegar a la cosa más fina de encontrar instrumentos precisamente. No es que no los haya buscado, la verdad es que no encontré instrumentos precisamente que tuvieran ese enfoque de experimentación, o que se propusiera, que se hablara de esa forma. Podría ser, por supuesto, una continuidad de este proceso súper interesante, especialmente cuando pensamos en cómo precisamente el sistema de innovación se vincula con otros sistemas, porque aquí, de alguna manera, el sistema de innovación está saliendo de sí mismo para ayudar a producir transformaciones en otros sistemas. Entonces, no solamente el foco en la experimentación en política de innovación en sí misma y que se generen instrumentos para la innovación, para crecer en innovación solamente, sino que es cómo la innovación participa o este sistema de innovación está participando de otros ámbitos económicos, otros sistemas, para poder apoyar esas transformaciones y con ese enfoque experimental. Gracias, Juan. Gracias, Nadia. Perfecto. A continuación hay una pregunta de Julio León. Adelante, Julio. La pregunta era, felicitaciones a Pablo por la exposición, y le preguntaba a la investigación que ha hecho, ¿a qué arriba el landscape en esta teoría de transiciones? Perdona, no capté una parte de tu pregunta. Si podrías repetirla, por favor, Julio. Pablo, te preguntaba, en el trabajo de investigación que has hecho, ¿a qué arriba en cuanto al landscape para esta investigación que has hecho? Tú estabas hablando, perdona, pero tú estabas hablando del landscape, de la teoría de transiciones Sí. hablé al principio. Sí. Bueno, en general el landscape, cuando hablamos del landscape o el entorno, el paisaje, usualmente no es algo... A ver, tenemos que entender en general la teoría de transiciones en su totalidad como una heurística, digamos. De alguna manera son los lentes que nos sirven para mirar un problema complejo. En este caso, por supuesto, en Chile, cuando hablamos del landscape, en temas relacionados a mi investigación, estamos hablando de las condiciones que yo hablaba en general, por ejemplo, del sistema hídrico, cuáles son las condiciones de afectación del cambio climático, por ejemplo, cuando hablamos de cuáles son las fuerzas también políticas que de alguna manera ejercen peso en cómo se toman decisiones. Finalmente, el landscape, lo que debemos entender como herramienta heurística, insisto, es cómo podemos pensar en los grandes cambios o el gran marco que de alguna manera está ejerciendo ciertas presiones para que en algún caso puedan aparecer cambios o se pueda desafiar este régimen que, como decía antes, la presentación es tan estable, ¿cierto? Entonces, si lo miramos así, de esa manera, aplicado a este caso, probablemente podemos entender precisamente ciertas condiciones internacionales que tienen que ver con un acercamiento a la sostenibilidad, una mirada política que en el fondo empieza a aparecer en política pública. Tenemos los ODS también, que son acuerdos internacionales, acuerdo de París. Todo esto tenemos que entenderlo como presiones y que también tienen un efecto en Chile, en la política local, y que pueden ejercer presión para que ocurra una transición hídrica, por ejemplo, ¿ya? Podrían alterar la política pública, podrían entender cuáles son los sistemas de valor, etcétera, y eso es lo que nos sirve, pero como digo, no es precisamente que el objetivo de esta investigación haya sido identificarlos, pero sí nos sirve como tenerlos como telón de fondo para entender cuál es el contexto del que estamos hablando. Espero responder tu pregunta. Ya, y ok, gracias. Ya.
Cristian, Sergio Cerda quiere hacer una pregunta, entiendo. Sí, gracias, Cristian. Hola, Pablo. Gracias por la presentación. Bueno, yo, en general, estos temas de innovación los he visto mucho más cargados a indicadores y a números y a cifras. Por eso me parece muy interesante lo que escuché de tu presentación. Además, entiendo que es difícil modelar, en cierta manera, estos sistemas sociotécnicos. En ese punto quería preguntarte, ¿la aproximación tuya quiso identificar algunos de estos nichos? ¿Quiso acercarse a eso? ¿Y estos nichos efectivamente son identificados o son definidos? ¿Cómo fue esa parte del trabajo? Por favor, explícame un poco. Gracias, Sergio, por tu pregunta. Mira, los nichos no fue parte del objeto de la investigación, identificar nichos. Lo que sí, que durante el transcurso de la investigación sí aparecieron conversaciones sobre eso, porque efectivamente cuando estamos hablando de transiciones tenemos que ver de qué estamos hablando, cuáles son las alternativas que se están proponiendo, ¿cierto? Los proyectos, por ejemplo, yo insistí harto en el tema de escenarios hídricos. En este proyecto sí se ha hecho un trabajo de identificación de ciertas alternativas ya existentes. Y los nichos, como se entienden desde esta teoría, no necesariamente son siempre alternativas tecnológicas, por eso el tema de los sociotécnicos, y muchas de estas configuraciones en Chile tienen que ver con ciertos sistemas sociales de organización a nivel local, que han logrado hacer alternativas para de alguna manera hacer saltarse un poco las reglas del juego que propone el Código de Aguas, ciertas otras condiciones institucionales que plantean muchas limitaciones, ¿ya? Entonces estas configuraciones locales, por ejemplo, hay una investigación se ha hecho mucha investigación en Copiapó, a raíz de la crisis que se produjo por un sobreotorgamiento de derechos de agua, donde empezaron a aparecer después de eso ciertas formas que eran distintas a las organizaciones de usuarios de agua como se les conocía hasta ese momento, lo que permitía la ley, lo que dictaba la ley de cómo tenían que ser esas organizaciones de usuarios de agua. Y empezaron a generarse sistemas distintos donde las acciones o los derechos a voto que estas organizaciones tenían, pudieran tener configuraciones distintas donde no solamente el que tenía más acciones era el que más votos tenía, sino que se empezaron a hacer ciertos acuerdos que, como decía, no van en la ley no lo dice así, pero sí existían estas oportunidades de hablar, de decir, bueno, todos van a tener derecho a voto, o vamos a dar espacio para que tengan votos otros que no son necesariamente usuarios de agua con acciones, sino que en algunos casos se integró a pueblos originarios, etc. Entonces, cuando pensamos en alternativas, en nichos, hay que tener ahí una mente bien amplia en cuanto a detectar estas oportunidades. No siempre es fácil, pero lo importante también con estos nichos es cómo se les protege, y en Chile no se les ha protegido mucho, porque en el fondo es necesario escudarlos para que de alguna manera se conviertan en una alternativa que es viable y quizá escalable y puede extenderse en Chile y quizá en otros lugares también. Espero responder tu pregunta, Sergio. Sí, muchas gracias, profe. Nada. Yo tengo una pregunta. Por supuesto, Aprovechando que tenemos a Pablo. Aproveche. Si tú tuvieras que seleccionar algún elemento o alguna dimensión del sistema sociotécnico que sea el que esté afectando en mayor medida ese bloqueo del que hablabas, ¿cuál tú crees que sería? Y tengo otra pregunta, te quería preguntar cómo ves lo tecnológico dentro de este problema. O sea, ¿cuál es en este momento, por el lado de la tecnología, cuál
¿Cuál es su rol, cuál es su papel en este contexto? ¿En el tema del agua, la pregunta? En el tema del agua, ¿cómo se inserta lo tecnológico dentro del agua? Si lograste capturar por ahí, ¿cuáles son los problemas? Ya, entonces respondo, son dos preguntas. Lo primero, a mi forma de entender las conversaciones que tuve, yo diría que hoy en día el gran tema del agua es que precisamente no está la posibilidad de estos espacios más diversos de participación, de integración de distintas miradas. Creo que uno de los problemas más complejos del tema del agua, porque como muchos deben saber acá, en el fondo existe estas contradicciones en el sistema de agua, donde tenemos un sistema que da derechos de agua, derechos de uso privado, pero al mismo tiempo lo propone como un bien público, y podría estar en ese caso disponible para el uso. Entonces, existe esta contradicción que genera que finalmente una de estas cosas vaya pesando por lo otro. Por supuesto, en Chile hoy en día la propiedad del bien está pesando mucho más. Y eso deja fuera una cantidad de espectros, una cantidad de posibles aportantes a las soluciones que es tremenda. Entonces yo diría que uno de los elementos más centrales es los pocos que tienen derecho a decir algo sobre agua. El tema del agua hoy en día en Chile está recién saliendo, como hacer un tema más discutido. Obviamente en temas académicos se ha discutido mucho más, pero en temas de opinión pública, de que el agua sea un tema central, eso no pasaba hasta hace poco. ¿Cuánta gente se quejaba por las paltas de Petorca y por el tremendo uso de agua que tenían? Eso empezó a salir hace poco, digamos, relativamente poco en lo que vamos a pensar en la escala de tiempo. Entonces, yo diría que uno de los factores centrales es que hoy en día no es un tema tan importante para tanta gente, porque mucha gente no tiene espacio de participación en ello, no tiene de alguna manera nada que decir. Entonces, en la medida que eso, yo creo, mi opinión es que en la medida que eso se transforme en un tema más relevante, donde más gente se sienta invitado con un espacio de decir algo, también eso de alguna manera va a generar un cambio o va a propulsar un cambio, va a exigir un cambio. Y respecto a tu otra pregunta, respecto al tema de las alternativas tecnológicas en temas de agua, yo diría que en Chile, no solamente en temas de agua, somos buenos para la tecnología, somos buenos para las soluciones técnicas. Entonces, yo no diría que en Chile hoy en día no existan alternativas tecnológicas. Si uno hay espacios de conversación sobre estas alternativas muy interesantes que uno puede encontrar hoy en día de ONGs, etcétera, que están hablando de muchas alternativas diversas en lo tecnológico, que van mucho más allá de la carretera hídrica que hoy en día se discute. Hay muchísimas otras soluciones de gestión integrada de recursos hídricos, con apoyo de tecnología, por supuesto, que hoy en día existen en otros lugares del mundo, y hoy en día podrían ser viables, perfectamente viables en el caso chileno. Entonces, yo diría que el gran problema ahí precisamente no es lo técnico, Nadia. Yo creo que va por un tema de otro tipo de cosas, quizás más lo que decía al principio, que tiene que ver con los espacios de participación y de alguna manera presionar para que esos cambios y que esas alternativas tecnológicas que pueden ser viables se discutan más abiertamente, como propone la innovación transformativa, se decida sobre eso, y de alguna manera se constituya en una opción viable a futuro. Muy bien, gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Por nada. ¿Hay alguna otra pregunta? El profesor Miguel Bustamante, que de estos temas también sabe, quisiera aportar desde su visión. A ver, gracias, Cristian, por el estímulo. Gracias a usted. Sí, yo anoté un par de cosas aquí y me gustaría comentar.
Me pareció interesante el discurso de Pablo Sepúlveda. Gracias por su presentación, Pablo. Y también tuve no sé, la percepción de que su mirada es una mirada, yo la pensé hasta sociológica, ¿no? Porque muchos de sus discursos están en el orden de la participación ciudadana y esos temas, lo cual es valioso. Pero hay que pensar también de que los recursos tecnológicos requieren, además de otros recursos, para poder ser analizados, estudiados e implementados. Entonces se requiere el concurso de una serie de capacidades. Tiene que haber conocimientos disponibles, tienen que haber recursos económicos, financieros disponibles también. Tiene que estar la disponibilidad tecnológica o la posibilidad de hacer crecer esa disponibilidad tecnológica. Bueno, a eso yo le he llamado la teoría de la complejidad, cómo las organizaciones, las personas, los grupos colectivos se hacen cargo de su respectiva complejidad, cómo asumen las demandas que el medio les plantea. Y eso entonces hace sentido con lo que usted nos planteó, pero nos deja pensando en la otra parte, de la última conversación que usted tenía sobre la cuestión técnica. Según los datos generales, Chile tiene disponibilidad de agua de sobra. El problema está que no está bien repartida. En el norte no hay, en el sur hay en exceso. Entonces los estudios técnicos dicen que se podría instalar una vía de desplazamiento, no sé, de transporte del agua desde el sur hacia el norte. Es probable que eso técnicamente sea posible. Bueno, técnicamente es posible. El tema es quién lo financia, quién lo hace, quién asume el desafío, con qué estímulo, quién está detrás. Y ahí tal vez la política pública sea uno de los caminos. Que la política pública abra los espacios para que sea relevante para un privado hacer el esfuerzo, o para que alguna entidad pública lo haga asumiendo todo lo que eso significa implementar. Entonces, no, yo nada más que agradecerle, Pablo, por su presentación. Los temas técnicos son complicados y tal vez no es el tema que usted nos plantea, que es más de tipo sociológico, más de discusión, más de conversación. Me pareció interesante en ese sentido. Yo le agradezco mucho. Gracias. Sí, es un tema súper relevante el que plantea, precisamente porque el problema técnico, a ver, igual, para situarnos bien en qué es la innovación transformativa hoy en día en el mundo. Cristian hizo una pequeña introducción sobre eso, pero también es algo muy emergente. Entonces, hoy en día ha existido pocos espacios para que eso efectivamente ocurra. ¿Cómo se propone desde aquí que esas alternativas técnicas puedan surgir y efectivamente, como bien decía, requieren un apoyo económico, requieren un concurso de distintas instancias, de que la política pública, por ejemplo, puede favorecer que eso ocurra? Precisamente tiene que ver con que, según la innovación transformativa, eso se entiende como que eso ocurre después de que ocurre todo el proceso que yo escribía previamente, que tiene que ver con cómo esas alternativas surgen, de dónde vienen, y cómo esas alternativas logran efectivamente estar alineadas con un espacio de mayor participación, ¿ya? No es que la innovación transformativa no se esté haciendo cargo de ese espacio, solamente que, por supuesto, ese espacio trasciende, como usted también dijo, el espacio de esta investigación probablemente tal. Precisamente también porque es algo muy emergente y hoy en día en Chile no tenemos ese tipo de discusión en política pública. Eso recién se está experimentando en algunos lugares como en Suecia, en Colombia, Latinoamérica han avanzado un poco en eso. Ahí Cristian quizás tiene más claridad al respecto, pero efectivamente es algo que hoy en día nos permite imaginar cómo podría ser, más que efectivamente ver resultados de eso ocurriendo. Sí. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, profesor Miguel Bustamante. Una interesante reflexión.
Aquí hay varios elementos, como dije en la introducción, después de la presentación de Pablo, donde confluyen un conjunto de iniciativas de investigación, de exploración. Tenemos un espacio muy amplio todavía de avance. La política y el marco 3 de política de innovación transformativa es hoy por hoy un marco conceptual que comienza a diseminarse gradualmente, pero es bastante reciente. No es algo establecido de manera canónica ni global. Es una experiencia de enfoque emergente, acuñado en la Universidad de Sussex, y que ha ido involucrando gradualmente, sin lugar a dudas, muchísimos actores. Afortunadamente, y en eso Pablo lo sabe, la Universidad de Talca fue pionera en involucrarnos rápidamente en este esfuerzo, participando en este hub como la primera y única universidad en el país que estamos trabajando con este consorcio y estamos elaborando un experimento, para ser bien concreto, un experimento que se relaciona exactamente con lo que plantea Pablo. Es más que la optimización del recurso hídrico para pequeños agricultores, estamos pensando en cómo generar transformaciones en las prácticas del uso, del consumo, de la distribución, de la regulación, de la estructura industrial, en un país donde entendemos hay una declaración constitucional en Chile, en la actual constitución, donde efectivamente se define el agua como recurso, un recurso de bien público. Sin embargo, los derechos privados son inalienables y la propiedad privada, y incluye también el agua, está sobre representada jurídicamente. Entonces tenemos un tema ahí que revisar y estamos viviendo en el país un momento realmente importante donde la discusión de la nueva constitución nos va a llevar a una reflexión bastante más compleja respecto de cómo entendemos ciertos recursos, como hoy día es el agua, el día de mañana podría llegar a ser el aire, entre otros. Y lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es que no nos ocurra la tragedia de los comunes, como se dice en economía, que el sobreconsumo de unos pocos limite el acceso de otros. Por lo tanto, creo que las políticas de ciencia, tecnología e innovación democratizadas al servicio de la sociedad, puedan dar respuesta a este tipo de problemas complejos, sociológicos, tecnológicos, políticos, económicos. Nos invita a una reflexión de desafío mayor. Este primer esfuerzo, el trabajo de Pablo, fue mirar desde Inglaterra, con todos los recursos que pudo tener a disposición, desde la distancia que significa estar haciendo su tesis, lo cual celebro, aplaudo y me enorgullece haber podido participar de su trabajo. Creo que es tremendamente un esfuerzo importante de poder mirar este fenómeno que nos invita, como digo, a desafiarnos en materias de inclusión social, en equidad de género, en democratización, en sustentabilidad, y pensar que todos estos recursos son limitados y por tanto el paradigma de crecimiento económico como el bien último para provocar el desarrollo económico de la nación ha quedado naturalmente de manifiesto que ya no es posible pensarlo de esa forma. Se requieren políticas activas
se requiere estrategias por parte de las empresas con mayor y creciente responsabilidad social, de los actores civiles, sociales, de un consumo responsable. Se requiere educación hídrica, y tener presente que estos fenómenos de cambio climático nos van a asistir y nos van a acompañar por mucho tiempo más, de no mediar compromisos importantes como el que hizo el presidente Joe Biden el día de hoy, en su discurso inaugural, de resuscribir el Pacto y el Acuerdo de París, nos compromete a todos como sociedad, como planeta, como país, y creo que el desafío y la investigación debe continuar y merece la pena seguir investigando sobre estos temas con este enfoque. Yo solo quisiera finalizar haciéndole una pregunta a Pablo. Yo sé que Pablo además es un empresario. Es curioso este híbrido interesante, que quería destacarlo. Es un empresario de la consultoría, sin embargo se fue a formar a Sussex con la idea, seguramente no cabe duda, de fortalecer sus capacidades, alcances y ámbitos de aplicación. ¿Cómo sigue tu trabajo, Pablo, acá en adelante? ¿Hacia dónde quieres direccionarlo? Y eso me interesaría saber, porque para nosotros como instituto es bien importante saber cuál es el derrotero y la trayectoria que tú estás definiendo de tu trabajo, porque nos importa muchísimo saber que eres el primer egresado de Sussex que viene con esta visión, con esta formación, y quisiéramos no solo contar con tu publicación, naturalmente, sino que también con la posibilidad de que nos acompañe en este esfuerzo que como Universidad de Talca hemos suscrito con la Universidad de Sussex para continuar nuestra investigación y experimentación. Por supuesto. Gracias, Cristian, por la pregunta. Y por la invitación también. Sí, mira, en este momento, y también hacia adelante, por supuesto, como dices tú, yo trabajo en mi empresa, donde nos dedicamos a consultoría en sostenibilidad, y yo entiendo el proceso de hacer este máster también como una apertura también a otros caminos, que no quita que voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero por supuesto que me interesan estas otras perspectivas. O sea, la perspectiva académica para mí es relativamente, o sea, algo nuevo, encontrar como un espacio tan interesante de reflexión, de aprender miradas nuevas, y por supuesto también con tanto foco en Chile, que sigue siendo mi foco de interés, a pesar de que hice máster en Inglaterra. Yo siempre miré Chile con mis reflexiones, y por supuesto que hablar de temas de sostenibilidad, de cómo es el país que queremos tener y contribuir a eso, para mí es súper importante. Entonces, las plataformas pueden ser muchas y todavía estoy construyendo en eso, todavía aterrizando, por supuesto, pero eso, sigamos conversando. A mí todavía, por supuesto, es súper relevante poder avanzar el tema de innovación transformativa en Chile a través de investigación, a través de poder entrar más fuerte en planos académicos de otras formas. Entonces, sí, estoy con ustedes en ese esfuerzo. Bueno, muy agradecido, Pablo, por tu interesante charla del día de hoy. Y quiero agradecerle también a todos los asistentes. Veo que hay, no sé si sospecho que aquí hay parte de familia. Veo a un Andrés Sepúlveda Pavletich. Veo no a, lo conozco. a don Rafael, Sí, Rafael Sepúlveda Pavletich. Sospecho que son personas muy interesadas también en lo mismo que pudimos tener ocasión de escuchar el día de hoy. De todas Así que maneras, bueno, agradecerles a todos los que asistieron. Este es nuestro seminario número 7, terminando en el ciclo del mes de enero. Retomaremos investigaciones de la misma importancia e interés como el que nos ha expuesto Pablo en el mes de marzo,
vamos a continuar en esta divulgación y difusión del trabajo académico, no solo interno del instituto y de la universidad, sino que también de todos los miembros de nuestra red, de modo tal que los dejamos cordialmente invitados para vernos de vuelta en el mes de marzo y agradecerles, por supuesto, su asistencia y participación en el día de hoy. Y muy especialmente a Pablo, que ha sido gentilmente quien nos ha expuesto en el día de hoy. Así que un abrazo a todos. Y bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Descansen en el mes de febrero. A los que no nos vean y que tengan un buen Muchas ciclo. gracias por todo. Que estén muy bien. Adiós. Saludos a todos, que estén muy bien. Muchas Chao, gracias. que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias a todos.